Egun on guztioi, bada ordua eta hasiera emango diogu. Lehenengo, 2021ko maiatzaren 20an egindako aurreko bilerako akta onesteko proposamena, horrela badagokio. Norbaitek hitzartu nahi du? Ez, orduan, hau batez. Bigarrena, arloaren informazio orokorra, Getxo Bono. Eskerrik asko. Udelak 650.000 eurorekin jarriko du abian bihar Getxo Bono 2021 kanpaina berria, COVID aurre egiteko. Getxo ekinez akordioaren ondorioz. Kanpaina bihar, ostiralean, ekainaren 18an hasiko da, gaur egun 280 atxikimendu dituelarik. Getxo Bono 2021 kanpaina, Getxo ekinez planari dagokiona, udal ordezkaritza duten talde politikoekin adostutako neurrien multzoa da. Eta lauregei ekintza jasotzen du. Epe labur eta ertain luzea COVID-19 ondorio sozioekonomikoei aurre egiteko. Bien, esta nueva campaña incorpora destacadas novedades. Entre ellas, pues respecto a las ediciones anteriores, podemos, visto con el éxito que tuvimos en el ejercicio anterior, novedades como una mayor cuantía económica, llegando a los 650.000 euros, un mayor porcentaje de bonificación, llegando al 33,33%, 2 bonos diferentes, uno en hostelería, con un bono de 15 euros, 10 euros y bonificado 5, y otro de 30 con un coste de 20 y bonificado 10. Es decir, una bonificación del 33,33%. En el caso de hostelería, se dispondrá en los propios establecimientos dichos bonos sin necesidad de recurrir a cajeros, como se solicitó en las mesas sectoriales. El otro bono, para el resto de actividades, es decir, comercio y servicios, dispondrán de un bono de 50 euros, 34 de coste y 16 de bonificación, y otro de 25, 17 de coste y 8 de bonificación, es decir, una bonificación del 32%. Adquiriéndose en la web www.getxobono.eus. La validación de los bonos se realizará vía informática. El compromiso de que este evento contribuirá a una mayor difusión del Getxo Bono y un compromiso de ayudar a personas mayores, facilitando desde los propios negocios la adquisición de los bonos e informándoles de las condiciones generales de la campaña. Contando con ello también con la colaboración de Getxo Lagunkoya en la Romo Cultura Etxea. Hay que destacar que el volumen de negocio que impulsa esta iniciativa será de 1.747.200 euros para el consumo del municipio. La campaña durará hasta finales de año o hasta que se agoten los bonos. Dispondremos además de varios periodos de adhesión a la campaña del bono real de comercio y servicios, facilitando así las posteriores adhesiones. Dadas las circunstancias que han atravesado y aún atraviesan los negocios tras los efectos de la economía por la pandemia de COVID-19, la campaña del Getxo Bono 2021 tiene como objetivo apoyar a los mismos, comercios, hostelerías y empresas del municipio e incentivar el consumo en Getxo, por lo que invitamos a la ciudadanía a participar en esta campaña a partir de mañana. La invitamos a redescubrir la importancia de lo más cercano, disfrutando de la calidad, la variedad y la cercanía de los establecimientos de Getxo que llenan de vida al municipio. Por lo tanto, a partir de mañana, getxobono.eus anima zaitez. Antes de dar la palabra a Mirene, no sé si está por ahí, para que explique técnicamente, con más detalle, las preguntas o cómo se va a desarrollar esta campaña, quería expresar mi más sincero reconocimiento a la labor de los y las técnicos del Elkartegi por su enorme trabajo y compromiso, sin el cual no sería posible presentar campañas tan necesarias, tanto para las empresas del municipio y tan interesantes para la ciudadanía como la que presentamos hoy. Eskerrik asko. Se han soltado. Es que no he oído nada de lo que ha dicho. Bueno. O sea, como estaba comentando a la Rachel, como no había oído lo que había comentado antes Íñigo,
Os traslado, igual me repito un poco, pero os traslado la campaña Getxo Bono, como ya sabéis, una campaña que viene repitiéndose desde hace años. Este año cuenta con 600.000 euros de bonificación, de importe de bonificación, repartidos en 100.000 euros de bonificación de hostelería y 500.000 euros de bonificación del resto de actividades que son comercio y servicios personales y de ocio en el ayuntamiento. Vale, hay dos bonos diferentes, separados, porque las mesas del foro así lo decidieron. Hostelería decidió que el bono fuera en papel para que su gestión fuera más sencilla, ya que los hosteleros lo que comentan es que no pueden pararse a gestionar el bono en el momento que están haciendo el servicio, porque tienen colas, tienen follón, movimiento, se comparan con el comercio y dicen que su actividad es como más ágil, más rápida y entonces que les generaría problema. Entonces la mesa de hostelería decide que el bono quiere que sea en papel y así se hace, ¿vale? De dos importes, bonos de dos importes, de valor de 30 euros y de 15 euros. Los importes también los decidieron ellos, con idea de que se pudieran consumir en varias ocasiones, ¿de acuerdo? El bono va a poder consumirse en varias ocasiones para facilitar el consumo en la hostelería. En cuanto al bono comercio, también hay dos importes diferentes que vienen ya arrastrándose de hace años y como funcionan bien, son de 50, valor de 50 y valor de 25. Comentar que los dos bonos, tanto el de hostelería como el de comercio, están bonificados entre un 32-33%, o sea, un tercio del valor del bono está bonificado por el ayuntamiento. Y como he comentado, en comercio y servicios, valor 50, valor 25. En cuanto a la campaña de comunicación, diferenciamos dos fases importantes. Una es la de adhesión, que va dirigida a las empresas para comunicarles que empieza la campaña y que tienen un periodo de adhesión. En este caso, como el bono de hostelería era en papel y se tenía que repartir entre los que se adhirieran, el periodo de adhesión de hostelería era uno único, que empezaba el 17 de mayo y acababa el 9 de junio. Es decir, la hostelería solo podía adherirse en ese periodo, ya que una vez finalizado el periodo se reparten los bonos en papel entre todos los establecimientos, según el modelo que ellos propusieron. En cuanto al resto de actividades y por sugerencias de otros años, el periodo de adhesión va a estar abierto hasta octubre. Es decir, aquel establecimiento que por lo que sea, por la razón que sea, no se ha enterado, se ha olvidado o decide a posteriori adherirse, va a poder hacerlo hasta el 30 de octubre, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a la comunicación y las adhesiones, mandamos un email y colgamos noticia en web el 17 de mayo y mandamos a todos los establecimientos que pudieran ser objeto de la campaña. Comentaros que estamos haciendo un esfuerzo de actualización de los correos electrónicos y de los teléfonos permanente con la unidad de comercio, porque es la forma más ágil de comunicarnos con las empresas, ¿vale? Entonces, el 17 de mayo comunicamos por email y por web que se abría el plazo de inscripción. El día 24 de mayo, en la newsletter que nosotros publicamos, que va dirigida a las empresas, publicitamos la campaña Getxo Bono. Posteriormente, a la mesa de hostelería y a la de comercio les dijimos que estaba el periodo abierto, que ojo con los plazos, y les recordamos a posteriori también que se acababa el plazo por WhatsApp, porque tenemos un grupo de WhatsApp, y posteriormente también por email y a todos los que podían ser objeto de la campaña se les recordó que se acababa el plazo. Es decir, hacemos un esfuerzo de comunicación para que todo el mundo se entere importante, ¿vale? Datos de adhesión. En total son 280 las empresas adheridas, importes, cantidad superior, o sea, número de empresas superior al de otros años, de las que 183 son de comercio, 38 de hostelería, 30 de servicios personales, 9 de ocio, 6 de fisios, y 3 de deporte, gimnasios, 9 academias y 2 alojamientos. Eso a fecha de hoy. La hostelería no cambiará, seguirán siendo 38 en toda la campaña, por lo que he comentado antes, y el número del resto de empresas será las que vaya variando en función de las adhesiones posteriores. Bueno, en cuanto a la ciudadanía, el 10 de junio salió en el Getxo Berri el anuncio de que la campaña empezaba el día 18,
sea, el día 10 de junio publicamos de que la campaña empezaba el día 18. Se ha hecho así expresamente y a petición de la mesa porque no querían que la ciudadanía supiera con mucha antelación que el Getxobono arrancaba, porque se contiene el gasto. Es decir, cuando va a empezar la campaña de Getxobono, los clientes contenemos el gasto pues como en rebajas. Sabemos que van a empezar rebajas, pues previo a las rebajas se les contiene un poco el gasto. Entonces nos pidieron, por favor, que se comunicara, como hay mucho periodo a posteriori, porque la campaña va hasta final de año o hasta que se acaben los bonos, pues nos pidieron expresamente que la información fuera en plazos ajustados. A partir de mañana habrá una landing que es getxobono.eus, donde se podrán tener toda la información respecto al canje, a la compra de los bonos, a las condiciones, a la relación de establecimientos que están adheridos, y es una landing que se llama getxobono.eus, o sea, no tiene pérdida y es sencilla. Comentaros que por las críticas que hubo años anteriores, también se decidió que no se iba a contar con los cajeros, porque ya sabéis que en Hechos solo hay 2 cajeros de Kutxabank, que no se iba a contar con los cajeros, lo que suponía que el modelo fuera online. Es decir, que los bonos se tuvieran que comprar necesariamente online. ¿Qué nos ha supuesto eso? Pues pensar en qué personas puedan tener más dificultades en la adquisición online de los bonos. Y ahí nos vamos a las personas mayores. Entonces, algunas personas mayores y también algunas jóvenes, efectivamente. Gracias por la corrección. Entonces, lo que hemos habilitado es en la adhesión, los propios comercios se comprometen, los propios establecimientos se comprometen a ayudar a las personas mayores a adquirir el bono en sus propios establecimientos. Es decir, es un compromiso que han adquirido en la adhesión, en la propia adhesión, y luego pues hemos trabajado con Getxo Lagunkoia para que sea un punto de información e incluso de si quieren comprar los bonos, con la ayuda de Getxo Lagunkoia puedan comprar los bonos en función de lo que demande cada persona mayor. Bien, en cuanto a la campaña de comunicación y de cara a visibilizar el entramado comercial que participa en esta campaña, vamos a utilizar en las líneas de autobús, vamos a utilizar los OPIs del metro, que es donde hay, y el puente colgante, que es donde hay mucho tránsito de personas que van y vienen, de forma que se visibilice que el Getxobono está activo. Y en el puerto deportivo también vamos a poner un vídeo comunicativo de que el Getxobono está activo, de forma que, pues bueno, en aquellos espacios donde hemos visto que hay mucho tránsito de personas que no son del propio municipio, que puedan venir de otros municipios, también sepan que el Getxobono está activo. En la radio lo que vamos a intentar hacer son entrevistas mensuales, no vamos a intentar, están comprometidas las entrevistas mensuales con los propios comercios para que cuenten su experiencia e incluso hemos invitado a los comercios que vamos a elegir, les vamos a invitar para que vayan con algún cliente, si es así, para que cuenten la experiencia de cuál ha sido cómo ven esa compra con el Getxobono. Como a ver si lo digo, territorialmente hemos querido abarcar desde Erandio hasta Plencia. También vamos a publicitar en Iruka, que es un medio que sí que nos da cobertura en ese espacio. Y luego lo que sí vamos a hacer es apoyo, lógicamente, publicidad en redes sociales, tanto desde las redes sociales, o sea, promoción y publicidad desde las redes sociales municipales como de la compra programática. Entonces, bueno, ese es un poco el esfuerzo que vamos a hacer en dos tandas importantes, una hora que empieza y todo julio. Agosto vamos a dejar en impasse y empezaremos en septiembre y octubre otra vez. Y, lógicamente, con mucha intensidad ahora, y como la campaña estará ya activa, según vayamos viendo cómo va evolucionando y cómo va el consumo, en septiembre y octubre haremos más énfasis o menos énfasis en la intensidad de la campaña publicitaria. Y creo que con esto os he comentado. Número de bonos. En hostelería van 5.760 bonos de 30 euros y 5.760 bonos de 15 euros. Y en el resto de actividades hay 21.840 bonos de 50 euros y 15.840 bonos de 25.
El bono de 25 se consume menos, por eso vamos a emitir menos bonos de 25, porque ha sido la experiencia que hemos tenido durante años. El bono de 50 es un bono muy goloso, que se consume infinitamente más rápido que el de 25, pero también entendemos que también hay que posibilitar compras de menor importe, de negocios que puedan ser de compras de menor importe, y entonces, pues bueno, vamos a emitir ese número de bonos. Yo creo que con esto, salvo que tengáis preguntas que queráis hacerme, está descrita la campaña. Plan. Bai, egunon, eskerrik asko, Mirene. Una pregunta, ¿cuántos establecimientos hosteleros tenemos en Getxo? Porque como has hecho la relación de números, si no me equivoco, has dicho que eran solo 38 de hostelería, ¿no? Entonces, por ver un poquito cuál es el porcentaje y cómo lo valoráis. La valoración, son 350 son los hosteleros que hay ahora, ¿vale? Eso supone que a fecha de hoy, en esta campaña se han adherido un 11% de los establecimientos, ¿vale? Os comento que después de 9 ediciones con el Getxo Bono en el sector textil, moda y que hemos ido realizando otros años, solo hay un 21% adherido. O sea, no me parece una diferencia. Sé que hay que mejorar, sé que hay que buscar la fórmula mejor para hostelería, pero no me parece una diferencia abismal, porque después de 9 ediciones en comercio, que es la veterana del Getxo Bono, hay un 21% de adhesiones. Es decir, no es una fórmula que le valga a todo el mundo, está claro, no es una fórmula que valga a todo el mundo, ni todo el mundo la quiere. A mí me parece muy atractiva, lo hemos comentado muchas veces en las mesas, puede ser una herramienta de marketing potente, puede ser una herramienta de fidelización potente, pero no todo el mundo lo ve así. Ahora, también se ve claramente quién lo utiliza como herramienta de marketing y de fidelización, se ve a años luz en los datos de explotación que hemos tenido de otras campañas. Entonces, sí que el otro día a nivel técnico decíamos que una vez pasado este periodo igual hacemos unas llamadas para ver por qué. De aquellos que nos hacen un muestreo de por qué. En hostelería sí entendemos que puede ser porque como tienen plantilla, explicar a todos cómo funciona, que estén al día, qué tal, pues les supone trastorno un poco, pues eso, de decir, joder, tengo que controlar todo, de que todos mis empleados, todos mis turnos, todos mis... entonces, bueno, entendemos por los comentarios que han hecho que puede ir por ahí, más luego la gestión, que también les parece complicada la gestión. A pesar de que han decidido ellos el modelo de gestión, les parece complicada. No sé si con eso he contestado a tu pregunta. Sí, la otra cuestión es que cuando nos has comentado el periodo era, si no me equivoco, de unas 3 semanas, ¿no? Sí. Desde mediados de mayo hasta principios Sí. de junio. ¿Dentro de la mesa también establecieron el tiempo de esa adhesión? No, No. el periodo de adhesión no dijeron. No, normalmente solemos hacer entre 2 y 3 semanas. Si dejamos mucho tiempo, es como que ya tengo tiempo y se va quedando. Entonces, como nosotros hacemos recordatorios, técnicamente consideramos que tenemos que recordar a la gente porque la gente está en otros menesteres, pues recordamos y entonces, bueno, con 3 semanas normalmente no solemos tener problemas. O sea, poca es la que nos llama diciendo se me ha pasado el plazo, porque es que recordamos permanentemente, lo mandamos en redes, nuestras redes también lo recordamos, es decir, somos hasta un poco pesados igual incluso en algunas cosas hacia las empresas. Sí, por lo que habéis comentado, que os habéis puesto en contacto de varias formas a lo largo de todos los días, casi. No, más que nada por saber si valorabais hacer también, porque aunque has comentado que solamente era ese periodo y que ya quien se haya quedado fuera ya no tiene posibilidad de entrar, viendo este porcentaje tan bajito, con la situación además que ha tenido la hostelería dentro de la pandemia, que ha sido especialmente crítica, por saber si se valora, viendo este porcentaje, que igual se pueda volver a abrir, no sé, en septiembre, octubre, otros días, para que puedan volver a adherirse también con un tiempo limitado y poder hacer otro segundo reparto, otra tanda o algo así. Íñigo os contestará, técnicamente no es viable porque nosotros el reparto de bonos lo hacemos ahora con el importe que hay y técnicamente no es posible. Otra cosa... Sí, hombre, yo más que nada comentar que el método que han elegido es difícil para ampliaciones de plazo. Es complejo porque se reparte entre los que están y no es como el método del resto de comercio de empresas que va por la página web y valida. Entonces, ellos han elegido este sistema entendiendo, valorando que era más cómodo para ellos, pero esto te limita para hacer ampliaciones de plazo. Una vez que repartes...
Sí, claro, me Paula, refiero. perdona un momento. Marta, Para tú. facilitar a las personas que están recogiendo el videoacta, no entabléis diálogos seguidos porque si no les cuesta más poderlo reflejar. Entonces, si no os importa, os voy dando yo la palabra para que ellos lo puedan recoger de forma más clara y no de ese diálogo continuo. Paula. Vale, es que ricasco. Comprendo la dificultad, y si además lo han dicho entre ellos y ellas, por algo será. Yo me refería a, obviamente, no puede ser con tanta asiduidad como con el resto del comercio, que va a ser mucho más continuo como se pidió, sino que simplemente se hará otra tanda, igual de cara a otoño o lo que sea, pues para facilitar esa adhesión, sabiendo las dificultades que entraña también técnicamente, como comentaba Mirene, y sabiendo que hay que imprimirlos y que hay que llevarlos a cada uno de los establecimientos. Pero igual facilitaría que después de esta época que han pasado, pues se anime, igual una vez que ya ha arrancado esta primera tanda, ¿no? que acaba de abrirse, digamos, para el reparto de esos bonos, igual hay más establecimientos hosteleros que se animen cuando vean la buena marcha del mismo. Entonces, por eso comentaba que, bueno, si se puede valorar esta opción de cara pues, a próximos meses, no de forma tan seguida, obviamente, pero aunque sea otra tanda, igual puede ser positivo poder valorar al menos si se ve adecuado desde el área. Beste norbaitek? Bai, Javier. Muchas gracias por la información. Solo quería hacer una pregunta, porque no me ha quedado un poco claro. En el tema de los bonos del comercio hemos quedado con que se pueden comprar online. ¿Se compran online y se imprimen y hay que llevar el bono impreso, o el bono online supone que lo puedes descargar en tu móvil y lo llevas a la tienda en el móvil, o cómo se ejecuta? Gracias por la pregunta, Javier, porque no lo he comentado. Efectivamente, se puede imprimir en casa, es decir, tú cuando compras puedes decidir hacer tu home ticket, y es decir, imprimirlo, o si no, llevarlo al móvil y llevarlo al establecimiento en el móvil. Las dos opciones. Lo que facilita que la gente que no se maneja muy bien con el móvil, con los QRs y con tal, pues bueno, no tenga, imprime y ya está, iba con el bono impreso. Bien, y por otro lado, en el bono de hostelería entiendo que se reparten en función, por lo que he entendido, se reparten en función a los locales que se han adherido, se les adjudica en función de lo que han solicitado ellos, ¿no? Entiendo que es así. En la mesa se abrió el debate de a quién los bonos de 30 y a quién los de 15, y entre ellos decidieron que se repartían proporcionalmente, es decir, según son los que inscribían, que se repartían proporcionalmente los del valor de 30 y 15. Entonces tienen mitad de un valor y mitad de otra los que se han inscrito. Por último, respecto al tema de la adquisición de los bonos por las personas mayores en los comercios, hasta lo que he entendido, no es que los comercios les venden los bonos, sino que los comercios lo que les hacen es ayudar a que con su ordenador o lo que sea compren los bonos. ¿No se ha considerado la posibilidad de que quizás si los propios comercios vendiesen los bonos tendríamos más éxito? Porque igual el hecho de comprar por internet, etcétera, etcétera, a mucha gente pues no estás tanto en el cálculo, ¿no? O sea, si tú vas a comprar un Getxobono, voy a comprar con el Getxobono, tengo que meterme en la página web, comprarlo, tal y cual, bueno. Pero yo entiendo, es una cosa que se me ocurre, si en un momento dado una persona va a una tienda y ve que puede comprar con el Getxobono, que no tenga la inmediatez de poderlo comprar en la tienda, no sé si frena un poco como diría yo, un mayor éxito del Getxobono. Igual si se vendiesen en las tiendas directamente sin pasar por internet, pues sería, no sé, más eficaz. Pero bueno, es una idea. Este es un modelo que lo decidieron ellos. En Getxo los bonos se consumen siempre, es decir, se acaba el saldo, es decir, que no hay problema de que quede saldo, ¿no? Pero lo decidieron ellos porque entendían que hay negocios que pueden consumir muchos más bonos que otros en función del producto que tienen. Claro, la visión de este Getxobono es de promoción económica, no es de ciudadanía. Si fuera de ciudadanía, lo lógico sería o repartir por DNI o repartir, pero la visión de promoción económica y de las mesas de hostelería, comercio y otros servicios la visión fue
que sea la ciudadanía que compre donde quiera comprar y se beneficie del Getxobono donde ellos quieran comprar. Entonces, bueno, ese ha sido el modelo que han optado ellos, por el que han decidido ellos. Bai, Ibon? Bueno, gauza, lehenengo eta behin kontuan hartuta esan duzula 9 urteren ondoren 21% bakarrik hartzen duela parte, nik uste edo gure ustez honek bai behar duela hausnarketa sakona. Jakiteko zergaitik tresna honekin bakarrik 21% pentsatzen dau nola baiteko laguntza jaso dezakela. Hortaz aparte gero, hau da galdera bat, hau da, ostalaritzako 15 euroko bonoa suposatzen du 20 euroko gastu egin behar duzula, ala da 15eko gastua eta gutxia ordaintzen duzula, 7 euro edo. 10 ordaintzen da eta 15 balioa, eta bestean Holanda. Balioa da 30, balioa da 30 eta 15. Eta dago bonifikatuta 33 baten. Osa, ostalaritza 33 baten dago bonifikatu. 33 da. Eta bestea 20. Barkatu? Bestea 25. Ez, aurten be 33, dana dauz, bardindu da. Vale. Gero hor, ez dakit, igual esan duzu eta ez dut entzun, baina oaketan eta fadura, gobela eta olako lekuetan salduko da Getxobonoa. Hau da, geure ustez, segitzen du pentsaten Getxobonoa banatzeko beste aukera batzuk egon daitezkela eta etxe guztietara bidaltzea ere izan daitekela aukera bat eta horrek ere sustatuko lukela ez bakarrik ikuspegi, herritarren ikuspegitik, baizik eta herritarrak informatzeko modu bada eta herritarrak mobilizatzeko modu bada eta azken finean herriko detan gastatzeko baldin bada hori izan daitekela bide bat. Baina, karo, egia da, zeuek esaten duzuela, dendariek onartu egin dutela, beraiek lagunduko dutela laguntza behar duten pertsonak Getxobonoa erosten, baina horrek sor dezake denda batzuetan arazoak. Denda txiki batean pertsona bakar baldin badago eta 3 pertsona baldin badago erosteko, arazoa sortzen du hor, ilaraketa sortzen dira. Zentzu horretan, ez dakit aztertu duzuen, eta ez baduzuen aztertu eskatuko genuke aztertzea, zerbitzu bera jartzea oaketan, kiubean, fadura, gobela eta kulturretxeetan. Hau da, udalak herritarrekin harremantzeko badauzka hainbat lehiatila udalerri honetan, zerbitzu desberdinen arabera, eta zerbitzu bera eskaini daiteke bonuak erosteko. Hau da, denda batera jun beharrean, fadura maldin bazauz, fadurako lehiatilan erostea eta laguntza erori jasotzea horretarako, edo kontsumitzaileen informaziorako udal bulegoan, edo dena delakoa. Hori aztertzea eskatuko genuke ez bada egiten. Eta gero gustatuko litzaiguke bai, eta honen inguruan ulertzen dugu orain ez izatea, baina bai gustatuko litzaiguke jasotzea, informazio kanpainaren inguruan datu zehatzagoak. Hau da, aipatu dituzu irratian egingo diren elkarrizketak, zein irratietan, zein kostuarekin, zein zabalkundearekin. Aipatu duzu sare sozialetan egingo dela zabalkundea, zein bertsioarekin, nork egingo duen, zen olako kontratazio moduak egon dien. Hau da, informazio kanpaina osoaren datu guztiak jaso nahiko genituzke. Nork egingo duen, zein estaldura izango duen kanpaina, zein izan da kontratazio prozedura, zergaitik aukeratu diren komunikabide batzuk eta ez beste batzuk, eta datu guztiek ulertzen dugu orain ez jasotzea, Baina, aprobetxaten dugu, ez badugu jasotzen urrengo batzorderako eskatuko dugu idatziz, baina bestela aprobetxaten dugu hemen eskatzeko. Vale. Bai. Kanpainak zer eragin duen, guk azkenengo momentuan botatzen dugu memorian. Datu guztiak memorian botatzen dugu eraginarena. Medioen eraginarena azkenengo memorian botatzen dugu. Gu geu, beste modu baten eskatzen bada, eta eskatu duzu moduan, gu geu holan egiten dugu. Normalean jarraipena egiten dugu, baina bota eta argitaratu egiten dugu kanpaina bukatzen danean. Eta komertzioak hilerak edo jende asko pilatzen bada komertziotan, eurak esan nebien ez dagoela olako arazorik. Ostalaritzan badagoela, baina eurak normalean ez daukatela 7 pertsona itxaroten erosteko.
Eta horregatik izan zen. Normalean ez jakiesela pilatzen bezeroek. Bi gauza. Hori ez dugu zelantzan jartzen, baina esaten duguna da, beste medio gehigarri bat, lagungarria izan daiteke hori salmentan jartzeko, eta ja, udalak zuzenean, herritarrekin harremantzeko dauzkan bitartekoak erabiltzea. Eskatzen duguna da, hori aztertzea. Azken finean hor lanean dago jende horri ematen zaio ikastaro txikitxo da, jendeari nola laguntzeko, eta horre eman daiteke zerbitzu hori. Ez du guzti oso garestia izango denik. Eta komunikabideen ingurukoa, barkatuko dirazu, baina komunikabide bat aukeratzen danean, irrati bat aukeratzen danean, edo sare sozial bat aukeratzen danean, kanpaina bat egiteko aukeraketa horretan kontuan hartzen da behintzat zein da komunikabide horren eragina, hau da, audientzia eta audientziaren izaera zer nolakoa den eta zer nolako frekuentzia behar duzu komunikabide horretan gutxieneko estaldura bat lortzeko. Hori da, aurrez aurretik manejatu behar dituzun datuak. Gero da, horren ostean izango duzun emaitzak. Baina aldez aurretik zerbait aukeratzeko datu horiek manejatu behar dituzu. Hori da, datu horiek eskatzen ditugunak, hau da, zuek aipatu dituzue komunikabide batzuk, aipatu dituzue komunikazio kanpaina mota bat, komunikazio kanpaina hori eratzeko zeintzuk izan diren datuak eta zeintzuk izan diren prozedurak egin ditugu da. Recogemos tu solicitud. Yo sí que quería comentar, no sé si habéis sido vosotros o ha sido Paula la que ha comentado, sobre el tamaño, el porcentaje y tamaño, etcétera, de los que se van sumando. Creo que este año hay un aumento, o sea, un periodo de adhesiones bastante amplio. Yo creo que se pueden casi mensualmente ir sumando y, bueno, pues esa campaña de comunicación creo que va en esa línea para poder superar, obviamente, las cifras. Las cifras que tenemos de años anteriores, pues había años de 140, estamos ya en 280, nada más salir. Pero yo creo que esta novedad, que el año pasado lo hicimos en 2 momentos puntuales, en esta campaña vamos a hacerla casi de forma continua, pues nos puede, junto con la comunicación, pues bueno, batir récords en cifras, que yo creo que ya estamos en una cifra bastante mayor que en las temporadas anteriores, pero que podemos flexibilizar y poder, junto con la comunicación, pues bueno, pues ir enganchando a esos comercios, a esas empresas que, bueno, pues que no consigamos engancharles en ediciones anteriores, ¿vale? Y recogemos tu información y te la hacemos llegar lo antes posible. Vale, pues si nadie más quiere tomar la palabra, pasaríamos al siguiente punto del orden del día. Dentro de esta información general había quedado pendiente, en la comisión informativa del mes pasado, había quedado pendiente una información sobre las carpas que se habían instalado con motivo de la vacunación del COVID. Arantxa, mesedez. Bai. Alan izan zen. Bueno, azkenean geratu da 105.424 sin IVA. También hay que decir que, pues evidentemente son las 3 carpas y que ello conlleva pues el montaje y desmontaje, la tarima del suelo, el mobiliario divisor, los módulos de despachos sanitarios, que eran donde se manejaban y se preparaban las vacunas, baños y contenedores en el almacén, señalización del recorrido dentro de la carpa y el apoyo que se daba a Osakidetza demanda. Estaba previsto. Eso significa pues dentro del servicio pues se contemplaba el que se subsanase bien desde un punto de vista de proveedor, pues tener que poner unas sillas como pasó al inicio, ¿vale? Y bueno, pues ese tipo de contingencias muy sencillitas. Entonces, bueno, eso es lo que ha sido. Un poco en relación con lo que se trasladó en aquel momento en esas preguntas, yo creo que de vacunación masiva lo estamos viendo a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, el no haber roto esa cadena, que la llegada masiva, sin conocer qué significaba masiva de vacunas, se previó y se consiguió pues que Osakidetza iniciara esa vacunación con la consecuencia que estamos viendo hoy en día, ¿no?
solo ya en los grandes chertogunes, ¿no? Pero que a priori, y evidentemente que valoraciones puede haber muchas en relación a esto, pues haber podido iniciar con ese tiempo de premura según llegaban las vacunas y tan desordenadamente en cantidades, pues que se pudiera facilitar, bueno, pues que en unos días hubiera una vacunación con un número X, otras más, otras menos, y que se hiciera así. Bien, nosotros creemos que, y sinceramente no creemos que sea mucha responsabilidad del ayuntamiento haber gastado X o menos X en carpas, pues porque al final es algo que hemos apoyado todos, es algo que nos pidió Osakidetza y que se puso y ya está. Ahora, sí nos surgen varias dudas, entonces hay datos que sí querríamos que el ayuntamiento pida a Osakidetza para poder valorar correctamente algunas cuestiones. Y es en un dato en el que hemos insistido y no se nos ha querido decir y estamos seguros que Osakidetza lo tiene, que es a cuántas personas han vacunado en esas carpas. Ese dato Osakidetza lo tiene, porque Osakidetza sabe a cada persona cuándo y dónde le ha vacunado. Entonces sabe cuántas personas se ha vacunado en esas carpas. Porque sin ser ninguna responsabilidad del ayuntamiento y asumiendo todos los posibles errores que ha habido en el suministro de vacunas, que a pesar de esos errores había cosas previstas, y asumiendo que la vacunación en el BEC ahora mismo, por lo que yo sé y he experimentado, está bastante bien organizada, también nos preocupa si hemos formado parte con dinero público de una campaña de publicidad o de una campaña de desorganización. Nos preocupa. La sensación que tenemos y que tiene mucha gente es que no entendía por qué si yo vivía aquí, tenía la carpa allí y me tenía que ir a vacunar a Osakidetza. Una persona mayor de 80 años no entendía por qué la persona decía, pues coja el metro. Y decía, es que es justo lo que estoy evitando hacer en mi vida diaria, coger el metro. Entonces, pensamos que tener esos datos para saber qué es lo que ha ocurrido ahí sí es necesario. Entonces, por eso querríamos saber a cuántas personas se han vacunado en esas carpas. Es un dato que Osakidetza tiene. Podrá dar o no dar, pero por lo menos querríamos que el ayuntamiento pregunte a Osakidetza cuántas personas se han vacunado en esas carpas. Y que así podamos, aunque sea, satisfacer la curiosidad y la inquietud del escaso apoyo social de Euskal Herria Bildu o de más gente. Entonces, es un dato que entendemos no tiene el ayuntamiento, pero puede pedir. Porque el ayuntamiento ha aportado y de buena fe ha colaborado con unos ingresos municipales para hacer algo que le han pedido que una institución superior que haga, lo ha hecho, pero bueno, hay que ver si lo que se ha hecho es correcto, si ha habido un error para que no vuelva a ocurrir. Y para eso creemos que necesitamos esos datos. Es que ricasco. No veo, o sea, no entiendo muy bien la vinculación que tiene las carpas con lo que acabas de trasladar cuando es una iniciativa en un momento muy concreto, pero que se puede hacer la lectura, ¿eh? Yo no la comparto, pero se puede hacer la lectura que estás haciendo. Yo tengo claro que Osakidetza tiene los datos, faltaría más, ¿vale? Creo, no, yo estoy segura que los tiene, ¿eh? No hemos sido el único municipio que puso carpas ni unidades de estas características. Entiendo que puede haber por parte de algunos bechotarras pues, mayor interés en controlar cómo se ha gestionado las vacunaciones, pero lo que también creo que puedes entender que si Osakidetza decide en su planteamiento que al final de toda una logística pasará la información que tenga, hombre, decir, yo ahora exijo que me la den, comparto contigo que nosotros hemos apoyado que eso sea así. Pero yo sí que voy a respetar, una vez que haga la petición, que si me dicen que lo van a hacer al final de la vacunación, lo traeré aquí y punto. Pero vamos, que haré la solicitud. No tengo ningún problema. He dicho que puedo hacer dos lecturas, que ha habido una desorganización o que ha habido una gran campaña de comunicación. Pero en cualquier caso tampoco tengo prisa en que nos den los datos ahora. Lo que me interesa es que el ayuntamiento solicite esos datos y si nos los dan, si no es ahora, es en septiembre, en octubre, en noviembre, que nos los den. Difícil tampoco tiene que ser, porque en la Euskadi 4.0 me imagino que será 1, 2, 3 o 5 botones de un ordenador. Pero bueno, tampoco tengo prisa en los datos. Lo que nos interesa es que el ayuntamiento los solicite. Yo solo una duda, cuando entiendo las dos lecturas, pero no me queda claro cuando hablas de una campaña de comunicación, ¿promovida por quién? Por Osakidetza y por el Gobierno vasco. Osakidetza y por el Gobierno vasco.
que la verdad podría haberlo revisado, pero no me ha cuadrado. El otro día vimos que se licitaba vimos una licitación en la página web del ayuntamiento de que se licitaban nuevamente, no sé si nuevamente, la instalación de las carpas. Entonces, no sé si se trata que se va a volver a instalar unas carpas o se trataba de una licitación anterior. O sea, no hemos entendido. Es una licitación que salió en la página del contratante, estoy hablando de hace 7 días, por un importe de 172.000 euros aproximadamente, y nos sorprendió porque no sabíamos si era que van a volver a poner carpas o que cuando se pusieron igual no se había utilizado el procedimiento y ahora salía a licitación lo que ya se ha quitado. Entonces me gustaría que nos contestasen. No sé si lo habéis visto. Pues desconozco con la información, con los datos que estás dando a qué te refieres, Javier, pero ya lo miramos. Pasaré por correo electrónico la licitación que recibimos, es que no sé si fue la semana pasada o incluso igual esta En cualquier semana. caso, Javier, si lo que estamos hablando es de carpas COVID, si lo tienes Carpas claro, COVID, sí. Trasladamos aquí la pregunta y si no, pues la tendríais que derivar al propio área de contratación. Carpas COVID, Vale, porque pues ponía claramente que eran carpas COVID, por eso pues lo entonces trasladaba preguntaremos desde esta comisión. Habíamos intentado por nuestra parte mirar a ver si cuando se instalaron había habido una licitación, que creemos que sí la hubo, pero es que lo que no tenemos es la segunda licitación para carpas COVID de la semana pasada. Eso es lo que queríamos saber. Pues lo miramos y ya se responderá. Si es claro que son COVID, pues por lo menos eso ponía en la licitación, que eran COVID. Vale, lo miraremos. Si os parece, digo, por la hora que va siendo, pasamos, si no hay ninguna otra cuestión, pasamos al siguiente punto del orden del día, Galdesquea. En este caso hay una primera pregunta de Bildu, que si os parece, procedéis a leer. Getxokinezeko 80 ekintzen jarraipena egiteko, 18.113,70 eurogatik PFK Atest enpresa kontratatu du da gobernuak. Beraz, hauek dira argitu nahi ditugun galderak. Zergaitik kontratatzen da kanpoko enpresa bat Getxokinezen ekintza jarraipena egiteko. Zeintzuk dira enpresa horren betebeharrak eta orain arte zer egin du? Zergaitik ez duzu alderdi politiko guztiak informatu, akordioak adostuta ez bazegoen, zein izan da enpresa kontratatzeko prozedura? Bien, bueno, el objetivo de esta contratación es hacer un seguimiento y control de la ejecución de las acciones del Getxokiñes. Se quiere dotar de una herramienta específica y de un apoyo externo para su implementación y seguimiento. Y básicamente la empresa pone a disposición de la herramienta y el apoyo de su utilización y seguimiento del acuerdo. Y aunque sin duda también enriquecerá la calidad de la información que pueda trasladarse tanto a los grupos políticos como a la ciudadanía, en ningún caso forma parte del acuerdo Getxokiñes. Es una herramienta y ha sido contratada a través de un contrato menor. Hombre, sabemos que en ningún caso forma parte del acuerdo de Getxokiñes, sobre todo porque también lo firmamos y nos gustan las cosas que firmamos. Lo que nos preguntamos es por qué, habiendo un acuerdo de 80 medidas en Getxokiñes, con un gasto X, se gastan otros 18.000 euros en un trabajo que entendemos que puede hacer tranquilamente algún área municipal, sea la de calidad, sea la de gobierno abierto o sea la que tenga que ser. Pero con el volumen de personal que tiene este ayuntamiento, hombre, pues un trabajo de seguimiento distribuido por áreas y bien coordinado del Getxokiñes se puede hacer sin necesidad de hacer un contrato menor con una empresa. Lo que sí nos preguntamos es, ya unido a esto, lo que sí estaba contemplado en Getxokiñes es las reuniones de coordinación y de gobernanza compartida, si no me equivoco, que se habló de unas 3 reuniones y una de ellas tenía que venir sobre el mes de junio. Digo porque estamos a 17 y entonces pues tampoco hemos recibido ninguna convocatoria de esas. Lo que nos preocupa es que haya que contratar una empresa para hacer un seguimiento de cómo se están ejecutando unas medidas que ya están tasadas, decididas y hechas.
y que se utilice una modalidad de contratación que sabemos que es legal, la contratación del contrato menor, pero que tiene sus cositas. Entonces, eso es lo que nos preocupa. Con respecto a la convocatoria de una reunión de la Comisión de Seguimiento, bueno, pues estamos, como bien has dicho, a 17 de junio si se va a celebrar o no. Yo ahora mismo no tengo una fecha para comunicar aquí y bueno, insisto en lo que he dicho, es una herramienta de control y seguimiento del desarrollo de todo el acuerdo. Paula. Vais, que recasco. Es sobre esta pregunta, por eso solicitaba intervenir. Aparte de lo que comentaba Ivonne, ¿no se supone que cuando pactamos las medidas del Getxo-Ekinez venían precisamente por áreas para que precisamente en cada área pudieran dar seguimiento y ponerse manos a la obra desde la parte técnica correspondiente a cómo se iban a llevar a cabo y su seguimiento precisamente y su implantación? Digo, porque a nosotros también la verdad es que nos extraña que se tenga que contratar a una empresa externa para un seguimiento que se iba a hacer técnicamente por cada una de las áreas establecidas dentro del propio Getxo-Ekinez y políticamente por la comisión de seguimiento que debería reunirse en las próximas semanas, porque es en lo que quedamos. Junio, julio parecía ser el periodo en el que íbamos a comenzar con ese seguimiento. Entonces, no entendemos muy bien la necesidad que se ha encontrado de contratar a una empresa externa. O sea, ¿qué criterios ha utilizado para decidir que es necesario contratar a una empresa externa? Siendo legal, siendo posible, ¿por qué se ha decidido esto? Bueno, creo que lo he dicho, con el objetivo de hacer un seguimiento y un control. Es una herramienta más. ¿Alguna otra cuestión? Pues pasaríamos a la siguiente pregunta. Una pregunta respecto a esto que se me ha olvidado. Vaya. Somos conscientes también de que esta empresa está vinculada con las sanciones de la CNMC, ¿no? Y si a la hora de contratar es una de las empresas sancionadas. También somos conscientes de eso. A la hora de contratar, esta es una de las consultoras, está relacionada con las sanciones a consultoras y a directores de consultores de la CNMC de hace 15 días por connivencia en contratos menores y mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos contratado a esta empresa también sabiendo esto. Siendo conscientes de ello, digo, somos conscientes de que está implicada en esto. No, entiendo que esa es tu opinión. No voy a entrar. Sí, bueno, es un dato, pero quiero decir que dice, somos conscientes. Quien realizó la contratación, no sé si en ese momento era consciente o no era consciente. El dato objetivo es que está contratado con esa empresa con un procedimiento legal que es un contrato menor. Si os parece, pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente pregunta, que también es de H. Bildu, aún consta en el orden del día. Ivonne. 2022ko horrekontu parte hartzaileen lehenengo faseko txostena aztertu eta gero, uste dugu prozesu honek berrikusketa bat behar duela prozesu parte hartzailea deitu ahal izateko. Hau da, 976 baliozko ekarpen jaso ziren, eta arloen azterketak amaitzean bakarrik 85 ekarpen bigarren faserako onartu ziren. Bestela esan da, herritarren eskaeren 11,2 baztertuak izan ziren. Hori dela eta hurrengo galderak ditugu. Zergaitik udalak ez du gardentasunez jokatu eta ez du esan ekarpenen 11,81 atzera bota dituela bere komunikazio eta prentza oharretan? Herritarrek egindako eskaeren 11,81 baztertu ondoren, ez al duzu uste prozesu berraztertu behar dela? Es que ricasco. Bueno, me reitero en toda la información que he dado con relación a los presupuestos participativos en esta comisión. Desde el principio del proceso se establece un marco con unas directrices que se aprueban en Junta de Gobierno, que son públicas desde el inicio del mismo, tanto en la página web, en el Getxo Berri, en notas de prensa, en los folletos para la participación, y una vez recogidas todas las aportaciones se analizan técnicamente y siguiendo las directrices que comento que están aprobadas desde el inicio del proceso.
Ustedes han podido ver todo el expediente y del análisis de las aportaciones válidas, es decir, las 966 que entran en el proceso, se pasan a una segunda fase, las que cumplen dichas directrices. La revisión y el análisis del proceso es una tarea constante en el área de participación. Bayón. Bien, vamos a ver. El informe dice, por ejemplo, cohesión social, y esto es una labor previa antes de pasar al área de cohesión social. Se han recibido 103 propuestas y se han rechazado 22. 2 con la directriz 2. ¿Cuáles son? Esto ya es otra cosa. Una con la directriz 3, una con la 4, 14 con la 7 y 4 con la 9. Quedan de propuestas aceptadas antes de pasar al área de cohesión social, que es lo primero que he cogido, 81, pero así puedo seguir con todo. Entonces, nosotros pensamos que cuando a la gente, a los y a las gechostarras se les pide que hagan propuestas, hay que tratarles con un cierto respeto y destacarse y desterrar el 91% de las propuestas que ha recibido este ayuntamiento, 91%, no el 2, el 3, el 4, el 91%. Desterrar el 91% con argumentos como no cumplen el perfil 3 o la directriz 3, pensamos que exige una argumentación un poco más detallada. No lo cumplen por esto, por esto y por esto. No es por incidir en el aspecto, pero a nosotros se nos ha dicho que la propuesta más votada no cumplía el criterio de ser de interés general y en cambio se va a pintar un trinquete. Yo estoy dispuesto a apostarme el sueldo de un mes a que el 50% de los gechostarras no saben que en Guecho hay un trinquete. El 50% de los gechostarras. Y diría más, el 50% de los gechostarras igual no tienen ni idea de lo que es un trinquete. Pero en cambio es de interés general pintar un trinquete, una propuesta que ha tenido uno. Del informe que vosotros nos habéis pasado, incompleto, porque solo pone eso, 22 rechazadas por tal. Vale, muy bien. De ese informe se retrae lo siguiente, que han aparecido 85 propuestas y que os habéis apañado para coger 74 propuestas y agruparlas todas bajo un único título, con lo cual resulta que es la más votada. Y ya, claro, habéis elegido, como ya no os quedan más, habéis desterrado el resto de propuestas, 601 propuestas de gechotarras, o 608, perdón, desechadas. Habéis desterrado 608 propuestas, entonces, claro, como luego agrupáis 75 bajo un número de título, pues al final os queda que el trinquete que tiene un voto es de las más propuestas, claro. Como no, pero podemos seguir haciendo, incluso podemos aparecer cosas como el año pasado aparecían propuestas que no se habían hecho. Dicha toda esta crítica, a nosotros lo que se nos antoja es que alguien que pretende fomentar la participación popular y se encuentra que en la obligación de que por sus normas tiene que desterrar el 91% de las propuestas que ha hecho la ciudadanía de su pueblo, por lo menos, en algún momento se plantea que el proceso de participación popular que está realizando tiene algún fallo y se lo plantea y se lo replantea y dice, vamos a ver cómo lo mejoramos. Eso es alguien que quiere fomentar la participación popular. Evidentemente, alguien que lo que quiere es utilizar las palabras de participación popular para ponerse una medalla y justificar sus proyectos, sean los que sean, lo que hace es esconder datos en las notas de prensa y no razonar los motivos. Decir, no, es que este no cumple la directriz 3. ¿Pero por qué? No, porque lo dice aquel. Pero me dará alguna argumentación, ¿no? Pues no las hemos tenido. Y podemos ir leyendo una a una el Excel que hemos recibido y el informe. No hay argumentaciones. Hay una serie de datos de cómo han ido evolucionando. Y estos datos que vosotros teníais cuando sacasteis la nota de prensa diciendo, oh, qué buenos somos, estos datos que ocultasteis, y ocultar datos también es mentir y manipular, son los que reflejan el profundo fracaso de este modelo de participación popular porque no os lo creéis y porque no es un modelo de participación popular. Y lo mínimo exigible es que con estos datos, cualquier persona mínimamente honesta y mínimamente preparada y que quiera hacer de la participación popular una herramienta de gestión real, se lo replantea y dice, algo falla y algo hay que arreglar. Pero no, vosotros decís que había unas directrices conocidas y que se ha hecho público y pues en base a esas directrices es que con vuestras directrices todas se agrupan en una sola palabra, que es en una sola frase, que es lo que a nosotros nos dé la gana. Solo, sin entrar a valorar ninguna de las opiniones, decir que el área, lo he dicho, la revisión y el análisis de cada proceso participativo que se hace, se realiza y es constante.
Cato. La solicitud de información que hace Elkarrekin Podemos. Paula, Mercedes. Vale. La primera sobre el mercado de Algorta. Según el decreto 1992/2021 del crédito adicional 2021/12 sobre trabajos de acondicionamiento y utilización de la góndola central del mercado de Algorta, que era de unos 22.000 euros, nos gustaría saber que se amplíe información sobre la situación de la góndola central y qué suponen este gasto, qué plazos se manejan y si está consensuado y hablado con las y los comerciantes del mercado este nuevo paso que se vaya a dar. Sí, la aprobación de este gasto viene derivada del acuerdo que tenemos y el diálogo que tenemos con el mercado para el traslado de Guillermo, del frutero Guillermo, que está en la góndola central, a un apartado de antigua carnicería según entras por la pollería, por la otra entrada, y dejar libre esos espacios para que se pueda él trasladar a ese nuevo puesto, ¿no? Que incluye pues, los desmontajes, frigoríficos, etcétera, reciclajes, albañería, electricidad, etcétera. En los plazos para realizarlo quiero que sea este mes, a ver si a finales de este mes está ya Guillermo en su nuevo sitio, si no aparece ningún problema técnico que lo impida. En cuanto a los plazos para que eso ocurra y poder tener disponibilidad de esos 3 espacios de la góndola central. Y en cuanto está consensuado, efectivamente, está hablado con la Junta del Mercado, con el propio Guillermo y se les avisa constantemente, incluso cada vez que se va a hacer una actuación por operarios, tanto de las brigadas como otros operarios que están adaptando los espacios. Lo hacemos con Xavier en este momento, esta persona que está en este momento en contacto con el Ayuntamiento para finalizar ya estos trabajos de traslado. Paula. Sí. La siguiente es sobre la solicitud de acceso precisamente al expediente de presupuestos participativos. Tras la Comisión de Ciudadanía del mes pasado, en la cual solicitamos saber cuáles deberían ser los pasos para que nos dieran acceso al expediente, realizamos dicho trámite. El problema es que ni siquiera siguiendo dichos pasos se ha facilitado el acceso de manera rápida, ya que nos remitieron una respuesta de la responsable del área de Gobierno Abierto y Participación diciendo que debíamos solicitar cita previa, cosa que ya habíamos hecho por registro. Por esto solicitamos saber lo siguiente: ¿cómo se regula la forma de solicitar acceso a los expedientes? Si hay un documento que lo regule de manera genérica para cualquier expediente o en cada área deciden cómo son estos trámites. En caso de que no esté regulado, ¿se basa en decisión política de la persona responsable del área? ¿Y qué plazos se contemplan a la hora de dar cita para acceder a algo tan sencillo como un expediente? ¿Y quién da el último permiso a nuestra solicitud? Es que recasco. Bueno, quiero aclarar que en un primer momento se pudieron dar una serie de errores interpretativos dentro del área de Gobierno Abierto, de a quién debía dirigirse la petición, si era a través de calidad, etcétera, etcétera. Y se os fue trasladando a ambos partidos pues una serie de respuestas que, bueno, no fueron las correctas, ¿no? En un principio. Pero, bueno, sí quiero pedir disculpas por ello y, bueno, ambos partidos a los que, bueno, se os fue contestando dentro del plazo, si pudisteis acceder al expediente, estar con los técnicos municipales, aclarar y llevaros copia de la documentación que solicitasteis. Entonces, bueno, pues pido disculpas por esa especie de mareo al que pudimos o que pudisteis sufrir. Bueno, no sé si vamos a dar, si Kelche o Larraitz nos podéis... No, lo que quiero decir a la pregunta, la forma de regular el acceso a los expedientes está regulada en la normativa, está regulada tanto en la Ley de Bases de Régimen Local como en el propio Reglamento Orgánico Municipal. ¿Cómo se puede hacer? Se dice, además, si se basa en una decisión política de la persona responsable del área. Evidentemente no. Es una forma de acceder a ello que está recogido en la propia norma. Y los plazos en los que se contemplan están también recogidos en la norma. Por recordar, a quien se le debería solicitar el acceso a un expediente
esa alcaldía y, en su caso, al concejala delegado, en el caso de que así se establezca, se tiene que responder y, además, el plazo también está establecido. El plazo que está establecido para que se dé esa respuesta es de 5 días naturales, se tiene que responder y luego, a partir de esa respuesta, se tiene la posibilidad de acceder, tal y como se acuerde con el propio área, dónde, cuándo y qué día se va a ver el expediente. En cualquier caso, para evitar estas confusiones que en este caso se han producido, porque parece que se confunde a veces la normativa en materia de transparencia y la normativa en materia del derecho que tiene una persona, un corporativo, una corporativa, a la información, pues desde el área estamos trabajando para clarificar y, en alguna manera, facilitar a través de una instrucción cómo se debe de hacer y poner negro sobre blanco, si cabe, de forma más clara, ese acceso a la información, en este caso a un expediente, sin olvidar que luego hay otro escenario, que es cuando un expediente va a venir a un órgano colegiado, como bien se sabe, y más corporativos como vosotros, que ya tenéis experiencia, que siempre está a disposición, una vez que se ha cerrado el orden del día, que siempre está a disposición de los concejales y de las concejalas ese expediente. Habría que dirigirse, en ese caso, a la Secretaría para que se pueda acceder al mismo. Bye, Paula. Sí, primero dar las gracias a Ainhoa por las disculpas, porque realmente fue un mareo. Nos dirigimos precisamente para no confundir a ninguna persona técnica ni a ningún responsable. Nos dirigimos a donde fue necesario. Lo hicimos por registro para que quedara constancia de la fecha y de lo que estábamos solicitando, que era una cita previa, hora, día y todo. Y, claro, luego nos respondieron desde otra área diferente, nos dijeron que teníamos que solicitar cita previa, dijimos que ya lo habíamos hecho, nos hicieron enviarlo también por email, quiere decir, se repitieron varias confusiones. Entonces, bueno, que agradezco el reconocimiento, porque al final intentamos acortar los plazos y los procedimientos y fue casi peor. Vale, como aclaración, también agradecer que vaya a salir una instrucción, porque aunque venga recogido en la normativa, desde cada área acceder a un expediente, por si no lo conocen, es un auténtico camino desconocido. Depende si hay que acudir a contratación, si hay que acudir a gobierno abierto, si hay que acudir, depende del tema y depende del área. Hay algunos que nos dicen que se puede gestionar por teléfono, otros que nos dicen directamente, otros que nos dicen que hay que mandar un email poniendo en copia a ciertas personas, en otras ocasiones no, con dirigirnos a la persona técnica parece que es suficiente. En otras nos piden registrarlo y nada más. En otras nos piden registrarlo y luego enviarlo por email, y luego a veces nos contestan por teléfono y no se recibe una respuesta por escrito. Quiero decir, ¿qué está regulado? ¿Para quién está regulado? Muchas veces no se han cumplido esos 5 días naturales, lo podemos demostrar. Quiero decir, entiendo la normativa, la seguimos al pie de la letra como se mande, pero desde luego a nosotras en este tiempo que hemos solicitado acceso a varios expedientes de diferentes temáticas y diferentes áreas, como digo, las respuestas han sido, digamos, variopintas, los caminos a seguir también lo han sido y ha sido de todo menos clarificador. No sé si es que quizá no existan unas instrucciones claras también dentro de las áreas de cómo darnos cauce para el acceso, pero desde luego para nosotras no es nada fácil averiguar cómo debemos acceder y cómo debemos proceder correctamente en cada caso. Porque, como digo, aunque lo hagamos por registro, como correspondería para fijar cuándo lo estamos pidiendo y todo de manera oficial, luego las respuestas y la forma de proceder es completamente diferente. Y los plazos, lo de los 5 días, vamos, ya digo que puedo demostrar que en más de una ocasión se nos han tardado 2 o 3 semanas en responder. Entonces, eso no son 5 días naturales. Entonces, bueno, esperemos que con esa instrucción esto se normalice y que podamos tener un solo camino para solicitarlo, porque desde luego va a ser muy clarificador para nosotras y para las áreas a las que tengamos que acceder. Vaya, Iván. Bueno, yo personalmente sí que quiero agradecer que que se aclaren cómo son los procesos. Pediría también que se aclare cómo son los procesos para poder hablar con trabajadores y trabajadoras municipales, que son municipales, no del equipo de gobierno, porque yo llevo desde octubre tratando de hablar con un trabajador municipal que está dispuesto a hablar conmigo, pero llevo desde octubre. La última respuesta que he recibido, curioso, de la responsable de gobierno abierto ha sido: donde vas manzanas traigo.
no sé todavía cuándo me puedo reunir con esa persona, desde octubre. Entonces, agradecería que esto se tenga en cuenta. Pero también agradecería cuando se dicen estas cosas de los expedientes están disponibles, los que vienen a la comisión, es cierto. Pero fruto del cambio del RON que hicisteis, que ahora no vais a modificar esa parte porque esa nos interesa, lo que es cierto es que de facto, muchas veces son 2 mañanas los que están los expedientes disponibles. 2 mañanas, martes y miércoles. Porque cumpliendo la norma, las convocatorias, depende de qué comisión, a veces llegan a las 3 menos 20, a las 3:20, a veces llegan a esa hora, con lo cual no hay trabajadores municipales esa tarde para poder ver el expediente y tampoco se trata de hacer que la gente meta horas extras porque sabemos que la conciliación os preocupa sobremanera. Entonces, de facto, el tiempo que tenemos nosotros para ver esos expedientes son martes y miércoles, porque el jueves está la comisión. Ese es el tiempo real que tenemos de los expedientes, cuando no es el caso de los consejos rectores que nos encontramos que hay días, sábados y domingos en medio. Entonces, que eso también se tenga en cuenta, porque también es bien sabido que en lo que se refiere al Carrequín Podemos y nosotros no disfrutamos de la misma generosidad de medios públicos que disfruta el equipo de gobierno o algún otro partido. Entonces, también sería bueno tener esas cosas, porque claro, las cosas se dicen así muy bien, hay 5 días y tal, pero si la convocatoria lleva a las 3, lo que quedan son 2 mañanas para ver expedientes. 2 mañanas. Pedir y ver. No vamos a entrar en un debate de qué es lo que está recogido o no. Lo que está recogido en la ley es lo que se da cumplimiento. Lo que está recogido tanto en la ley de bases. Habrá habido ocasiones en que no se ha cumplido, pero lo que yo quiero trasladar, y habrá sido por error o habrá sido por desconocimiento o porque, como bien se ha dicho, en muchas ocasiones el acercarse a pedir un determinado expediente a una determinada área os ha dado resultados diferentes. Bien, eso asumimos que eso es una situación que no se debe dar, evidentemente, que eso puede generar descoordinación, puede generar confusión, lo he dicho antes, y lo que vamos a intentar es, en la medida que se pueda evitar esa confusión, sacaremos una instrucción. Pero la instrucción lo que reflejará, porque no puede ser de otra forma, es aquellos plazos y aquellos supuestos en los que se puede acceder a información, quién, cómo, dónde, lo he dicho antes. ¿Quién, cómo, dónde? Si lo que se está pidiendo es una información a quien no procede o se está pidiendo una información o se está pidiendo una reunión que no está contemplada porque no la recoge la normativa vigente, pues ahí tendremos otra cuestión, pero no lo que recoge claramente el ROM, en nuestro caso, y en su caso la ley de bases de régimen local, que dice el derecho a la información que tienen los corporativos o no. Creo que esto se ha hablado más de una vez. Lo estamos terminando e intentaremos que a la mayor brevedad posible esa instrucción salga para que sirva, repito, para clarificar y para facilitar el acceso a esa información. Repito, a la información que tengamos derecho como corporativos y corporativas que somos. Una pregunta, y esto es porque no lo sé. Yo insisto, pedimos que se incluya la entrevista, las reuniones con trabajadores municipales. Entendemos que hay que regular para no fastidiar su trabajo, pero pedimos que en esa instrucción se incluya, porque entendemos que tenemos derecho a ello también. Reitero que la instrucción recogerá aquellos parámetros y aquellas reglas con respecto a la información que los y las concejales tenemos, en los términos que tenga que ser. Si no hay ninguna otra cuestión más a esto, volvemos al punto del orden del día, que era ruegos y preguntas. Quedaba en unas cuantas aún del Carrequín Podemos, si no me equivoco, la tercera estábamos. Paula, por favor. Sí, la siguiente es sobre el nuevo plan de comunicación. El pasado mes de abril tuvimos la sesión los grupos de la oposición con la empresa que está llevando el proceso de renovación del actual plan de comunicación, y sobre este tema preguntamos: ¿por qué en dicha sesión política se hizo distinción entre los grupos de gobierno y de la oposición, siendo ambas entrevistas en distintos días? ¿En qué punto se encuentra dicho proceso de renovación del plan de comunicación? Sobre el paso de encuesta ciudadana que se ha abierto para recoger opiniones,
Nos llegan protestas por no ser las preguntas del todo abiertas para poder aportar fuera de las opciones que se dan y que además no se da apenas lugar a la crítica. ¿Quién ha decidido qué preguntas se incluyen y en un formato tan cerrado? ¿Por qué no se está abordando en el debate el tema de la web municipal? Dentro de la sesión de grupos municipales nos dijeron que no era el día de comentarlo y dentro de las preguntas ciudadanas tampoco aparece mención alguna a esta herramienta. Y preguntamos por qué. Eskerrik asko. Bueno, la empresa realizó una acción de escucha interna de unas 70 personas, repartidas en diferentes reuniones para lograr una mayor profundidad en las opiniones expuestas. Así se llevaron a cabo 3 reuniones con concejales y concejalas, bien del gobierno municipal o de los grupos de la oposición, 2 reuniones con personas directivas de las áreas y organismos autónomos y 4 reuniones con personas técnicas de diferentes áreas, servicios u organismos autónomos. Y como indicado, la empresa planteó así estas reuniones, este número de reuniones, para obtener opiniones más profundas o relevantes y a la vez que fuesen grupos en un número de personas acorde con las condiciones que estábamos viviendo, condiciones sanitarias. ¿En qué momento se encuentra el proceso de este plan nuevo de comunicación? Bueno, pues la empresa, con todo lo recogido de los procesos de escucha interna y externa, está llevando a cabo un análisis y síntesis para identificar las bases que van a poder posibilitar o definir los elementos y claves con los que se deberá configurar el nuevo plan de comunicación. Sobre la encuesta, bueno, pues en la fase inicial de campo de escucha externa se han recogido opiniones y críticas. Se realizaron 3 reuniones, 3 focus group con la intención de recoger de forma abierta cualquier tipo de comentario que pudiera expresarse preguntando tanto en lo positivo como en lo manifiestamente mejorable, y en base a ese resultado la empresa ha definido el cuestionario siguiendo pautas de eficiencia que tienen que ver con la brevedad para animar a la participación. En cualquier caso, las críticas y propuestas de mejora recogidas en esa fase sí aparecen en el cuestionario de una forma, en un formato de pregunta de priorización. Yo he visto ese cuestionario y hay 3 preguntas en relación a la página web municipal. No obstante, la página web, en este momento estamos en un proceso de renovación del diseño y contenidos y, bueno, pues esa transformación la vamos a ver en breve y bueno, pues es un canal de comunicación y ha estado recogido tanto en la escucha interna como externa y en el cuestionario. Paula. Trasladamos estas preguntas porque también hemos visto el cuestionario y nos han comentado que no se podía hacer mucha crítica porque la mayoría de ellas eran de opciones cerradas. Había muy poca opción a poder escribir libremente alguna crítica. Y las preguntas que se realizaban eran, digamos, muy optimistas, eran todas muy positivas y no dejaba lugar a poder hacer observaciones un poco más objetivas en cuanto a, bueno, lo que estáis planteando puede estar bien o no. Quiero decir, puedo elegir algo que me sienta orgullosa de hecho, pero también puedo decir cosas que me parezcan mucho más mejorables, ¿no? Y esto es lo que nos llevó a meter estas preguntas. Además, el hecho de que dentro de las reuniones que se hicieron, al menos con la oposición, la reunión en la que yo pude estar, nos dijeron que no habláramos de la página web. Fue una de las cosas que pedimos, que a ver si podíamos meterlo como algo mejorable, y nos dijeron, no, es que aquí no se trata. Y claro, que además se nos diga que se diferenció por parte de la empresa la parte política entre gobierno y oposición, para nosotras no es comprensible, el momento en que era una sala enorme, en concreto la Alcartegui, donde hemos estado muchísimas más personas, entre ellas en el foro local de empresas, entonces no tiene excusa. Estábamos 3 personas más la chica de la empresa y 1 o 2 personas de gobierno. Yo creo que ahí hubiesen cabido perfectamente. O sea, cuando en esa sala hemos llegado a estar 30 personas
de sobra. Quiero decir, no estoy haciendo la pregunta pensando en aglomeraciones, estoy hablando de la parte política y de verdad que no entiendo por qué se ha diferenciado por parte de la empresa gobierno por un lado y oposición por otra. Si es parte política, igual que se reunió a las partes técnicas y responsables de una tanda o en las que fueran por disponibilidades, a nosotras directamente se nos juntó oposición por un lado y gobierno por otro. No fue por disponibilidad, entiendo, fue por otro criterio. Que eso lo decida la empresa, a mí la verdad me resulta un tanto extraño, porque parece que no estaba intentando escuchar la parte política unánime, entera. ¿Por qué nos diferenciaron? ¿Por qué tuvieron que separarnos? De la parte técnica y demás no voy a hacer valoración porque no he estado presente, pero la verdad es que en la parte política sí que me resultó extraño que no nos pudiéramos juntar todas allí para poder hablar del mismo tema, que al final es la comunicación, nos pudiéramos escuchar. Es que estamos hablando de comunicación y no nos pudimos escuchar. Entonces me parecía contradictorio. Y bueno, además que se nos comenta también que se va a hacer de la página web la reconfiguración. Pero eso, ¿dónde se está tratando? Porque si aquí se está hablando del plan de comunicación, pero digamos que la web parece todo el rato que va aparte, que se está reconfigurando a la vez que se hace este plan de comunicación, nos cuesta entender que se vaya a meter la web dentro del plan de comunicación, lo cual nos parecería totalmente lógico. ¿Por qué se está haciendo aparte y quién se está encargando? ¿Y con qué criterios? ¿Por qué no está dentro de este debate? La renovación de la web municipal se está llevando a cabo. Creo que ya lo hemos comentado, o por lo menos sí yo lo he citado en esta comisión. Se está trabajando con las áreas, con las diferentes áreas, en contenidos. El diseño más o menos está ya planteado, pero bueno, será en breve y no va a ir fuera del plan de comunicación, pero es un canal más de comunicación. Y, a ver, repito, yo he estado en esas reuniones. En esa reunión me refiero de la parte política y he visto el cuestionario que se hace a la ciudadanía, que es un complemento a toda esa escucha que se ha hecho. Y bueno, pues es una valiosa información, esa escucha y, bueno, pues esto es un complemento a esa escucha. ¿Alguna otra cuestión más al respecto? Si no, pasaríamos a la cuarta pregunta. Paula, Mercedes. Sí, es de euskera, sobre el CaixOP. Bueno, decíamos, lo preguntamos el mes pasado, pero la derivamos aquí. Estaba a punto de acabar la campaña de promoción de uso del euskera en el comercio de Getxo y sobre ello preguntábamos qué balance se hace de las acciones realizadas hasta el momento y si se va a tomar en cuenta con algún tipo de encuesta de satisfacción la opinión de los comercios participantes de esta campaña. Bai, egunon, bueno, esateko, kanpaina oraindino ez da amaitu, CaixOP ez da amaitu, vale? Ondino ekintzak dagoz, eta, bueno, beraz, ez daukagu olango balorazio sakonik, ondino, kanpaina hau martxan dagoalako. Dana dela, alderdi teknikotik esaten duztiena da, eta alderdi teknikotik, eurak dagozalako eguneko ekintzakaz eta jarraipena egiten, momentuz daukien zirrara, baina zirrara baino ez, positiboa da. Eta, bueno, askoz gehiago ezin dotezan, momentuz ez dagoelako balorazio sakona eginda, baina bai dago aurreikusita asebetetze galdera batzuk edo dena delakoa egitea parte hartzaileen artean. Beraz, momentuz hori da esan ikena, CaixOP kanpaina amaitu barik dagoelako momentuz. Eskerrik asko. Paula, Mercedes. Bueno, gracias, Irantxo, eskerrik asko, y esperaremos a que termine las últimas acciones para que nos podáis trasladar la valoración del área técnica y política. Vale, y la última pregunta que teníamos es sobre promoción económica. Al igual que nos hemos interesado estos meses por la situación del comercio local y la hostelería, nos gustaría saber lo siguiente. ¿Se ha analizado desde el área de promoción económica la situación y afectación por la pandemia de los polígonos industriales de Getxo y sus empresas? ¿Se van a tomar medidas para paliar el efecto de la pandemia en estos espacios tan peculiares? Bai, Iñigo. Eskerrik asko.
Vale, el polígono Errotachu tiene algo más de 40 empresas muy variadas, ¿eh? Tiene talleres de reparación, empresas de comercio mayorista y minorista, se mezcla un poco allí todo, almacenes de logística, gimnasios, escuelas de cocina, escuelas de teatro, servicios, empresas de obras y construcción, gasolineras, hostelería, etcétera, y otros servicios, ¿eh? Yo creo que a cada uno de ellos en la pandemia pues, les ha afectado de formas diferentes. El estudio que tenemos por la forma de actuar de promoción económica, nos hemos fijado más en los sectores porque creemos que la pandemia ha afectado más a unos sectores que a otros, más que en la ubicación. Pero aún así, sí que hemos entablado, pues, hemos reforzado con ellos la comunicación y hemos realizado varias reuniones. Esta semana una en promoción económica, por ejemplo, y les estamos llamando por sectores para ver en qué medida, porque sí que, aunque hay diferentes sectores, el tamaño de las empresas sí son algo mayores que en el resto del municipio, sí tienen algunas peculiaridades por ubicación y por el tamaño de empresa, y estamos valorando con ellos, pues a ver, aparte de los servicios que prestamos, cuáles más podrían, por la peculiaridad que tienen, pues podríamos ayudarles a hacerlo. Por ejemplo, alguno de Asinova, del Gobierno Vasco, alguno de la Diputación, etcétera. Esta semana hemos estado con representantes de comercio, de la parte de comercio y de gimnasios, y lo que hemos estado aquí me están solicitando ya pues también para talleres y algunos otros sectores que haremos en las siguientes semanas. Perdón, lo último que has comentado de los talleres y demás. Lo que hemos estado de comisión, me han llegado solicitudes para seguir con otros sectores, reuniéndonos con ellos, como hemos hecho esta semana, en promoción, con comercio, gimnasios y algún sector más. Lo haremos con talleres y algún sector más que se sume para ver con ellos y tratar con ellos, bueno, pues cómo les podemos ayudar a esa peculiaridad de estar en un polígono o a esa peculiaridad del tamaño de empresa, etcétera. Vale, es por el videoacta, vale, es que ricasco, más que nada porque sabemos también la peculiaridad que tiene por ser polígono, por el tamaño de las empresas efectivamente, porque muchas de ellas, por su tamaño, por su actividad y por las necesidades que tienen, deben estar en un polígono y no pueden situarse en una gran parte dentro del propio entramado urbano. Entonces, bueno, consideramos que ese polígono debía ser especialmente cuidado por eso, ¿no? Porque al final es el que tenemos en Guecho, tiene muchísimas empresas y es de mucho interés que se establezca esa comunicación fluida, ¿no? Y sobre todo poder atenderles en la misma manera en la que se está atendiendo al resto del comercio, con diferentes acciones, bien por el Guecho Bono y demás. Entonces, bueno, no sé si también dentro de las conversaciones se está abordando lo que has comentado, si no me equivoco, el tema de Gobierno vasco, de ayudas y de acciones. Hemos hablado, entre otros puntos, pues igual en el entorno del resto del municipio, pues hay ayudas que van dirigidas a empresas, por ejemplo, de más de 5 trabajadores, que es difícil de colocar en el resto del municipio, e intentar ayudarles en esa línea con otras administraciones, o intentar ayudarles en lo que sea más difícil para ellos y para ellas, que sea ponerse en contacto con la Diputación, con Gobierno vasco, etcétera, además de la problemática general que puedan tener común al resto de negocios del ayuntamiento, pero sobre todo haciendo hincapié en la peculiaridad de estar ubicado allí y del tamaño de empresa. Entonces, bueno, ahí sí que hemos abierto una puerta, la mía está abierta y la de los técnicos también, para ver la peculiaridad de esos sectores, de ese tamaño de empresa y de esa ubicación. Vale, no, como última petición, sin más, que cuando se hagan esas valoraciones a lo largo de las reuniones, que no solamente se valore esas ayudas o acciones que pueda haber ya desde otras instituciones, que por supuesto seguramente irán más valoradas a empresas más grandes de las que estábamos valorando dentro del ayuntamiento, sino que también igual desde promoción económica se puede hacer algo más, alguna acción concreta y determinada para este tipo de espacio, porque igual sí que necesitan que podamos poner en marcha algo quizá dentro del propio Guecho de Quiñes que toque dar un paso más, igual dentro de ese seguimiento que vayamos a hacer toca darle una vuelta, seguramente nos estarán faltando cosas, eso creo que lo dijimos todos los grupos, entonces igual es el momento que dentro de esas conversaciones luego se nos pueda trasladar una valoración y podamos ver si hace falta ampliar esas medidas de promoción económica a espacios tan peculiares. Entonces, bueno, dejo ese ruego para cuando podamos tener la comisión de seguimiento también del Guecho de Quiñes. Creo que puede ser interesante. Vale, recogemos el ruego.
Bai, Ibon. Sí, nosotros, no es por volver sobre los presupuestos participativos, pero que sí. Aquí en esta comisión lo que se dijo es que una de las opciones que se iba a someter a votación era el cubrimiento del parque de la calle Arenes, si no estoy equivocado. Y además se criticó que era curioso que se vaya a cubrir un parque que todavía no se ha hecho. La pregunta es, ¿por qué en el folleto que se distribuye entre los vecinos y vecinas para su votación no se indica tal extremo? Se dice que se somete a votación cubrir un parque. A nosotros nos parece que es muy distinto la información que se genera, porque alguien en las Arenas puede estar muy de acuerdo en que se cubra un parque pensando que puede ser el suyo, pero igual si le dices que el que se va a cubrir es un parque que todavía no se ha construido, pues su voto es otro. Entonces, ¿por qué aquí se ha dicho una cosa y en el folleto que se distribuye en la ciudadanía se pone otra? Si es que el equipo municipal ha cambiado de opción y todavía no sabe exactamente qué parque va a cubrir, que estaría bien que nos dijesen, oye, hemos cambiado de opinión en esto, pues porque igual tenéis razón, que igual no, igual simplemente habéis cambiado de opinión sin que tengamos razón el resto. O porque se les ha olvidado o porque no les interesa decir todo. Entonces, querría saber el motivo de esa diferencia. Bien, Ay, no. sí, te agradezco que hagas esta petición de aclaración. Aquí solo puedo decir que quizá fui yo quien me pude adelantar en la anterior comisión dando ese dato, que bueno, sí es cierto que se valoró, en participación en infraestructuras, técnicamente hablaban de ese parque, yo fui quien di esa información. Y bueno, pues exactamente, ahora no te podría decir si va a ser ese parque o si va a ser otro, pero no por un cambio de criterio. Simplemente, creo que ya sé que a todos dentro del municipio nos puede interesar según el uso que hacemos o la zona donde nos movemos, pero creo que si en un proceso participativo que es para todo Guecho y es en interés de todo Guecho, debemos de verlo desde un punto de vista general y de interés para todo el municipio. Sí es cierto que en Algorta tenemos algún parque cubierto, que tenemos en Gobelaurre, que tenemos en hacia la zona de Andramari, pero bueno, puede tocar, ahora mismo no tengo ese dato concreto, y puede tocar en una zona u otra del municipio, pero para uso general de todas las personas. Bai, Ibon. O sea, no está decidido que el parque que se vaya a cubrir sea el de Arenes, se puede cubrir otro parque. No tengo yo ese dato ahora mismo no tengo ese dato para darte. Sí, en base a esto, precisamente por lo que comentaba Ivonne y por más temas, nos han trasladado que es muy poquita la información que se da para saber qué se está votando, no solo por el parque. A mí personalmente me han llegado varias preguntas sobre, ¿pero esto en qué consiste? Hay poca información en el folleto cuando se va a votar. Entonces nos están preguntando pensando que nosotras tenemos más información, pero claro, si la información de la que disponemos luego dicen que igual se va a variar por algún criterio que está en medio de este proceso y que pensábamos que estaba cerrado, pues nos sorprende, pero en el propio folleto viene poco explicado. Entonces no sé si podrá ampliar esa información en la web o en algún sitio, pero la gente que está cogiendo el folleto nos dice que está muy poco explicado, que está poco desarrolladas las ideas que se quieren votar, ya no solo por el lugar del parque, sino las acciones de feminismo están sin explicar, bueno, son muy escuetas. Entonces, bueno, que se dé aquí la información, espero que no se considere como que ya la gente tiene toda la información del mundo, sino que dentro de ese panfleto pues venga mejor descrito porque se queda escasa esa información. Bien, sí, solo muy brevemente, porque tampoco tengo ahora mismo seguridad. En la misma página web, cuando se accede a votar, sí es posible que has citado alguna de los proyectos. Sí creo que en el no sé cómo lo llamas, si una evaluación o... sí, algunos de los proyectos sí vienen explicados exactamente qué recogen, pero no tengo seguridad. Pero también es cierto, dicho lo que comentaba antes de ese análisis y revisión que se hace de los procesos, también es cierto que dentro del propio tríptico es muy difícil ampliarlo más, porque si no, en vez de un tríptico haríamos quizá un periódico. Pero bueno, repito que ese análisis y revisión de cada proceso es algo continuo.
Ay, Paula. Voy a ampliar la información. Tengo abierto el cuestionario online. Es formulario, según pone de votación. Cubrir un parque, 425.000 euros. Programa extraordinario para la reactivación sociocultural, punto, 250.000 euros. Mejora parque y senderos en Gabriel Ramos Uranga, los 125.000 euros. Mejora paseos en el litoral, así en genérico, 250.000 euros. Pintar y acondicionar el trinquete de Fadura, es el único que viene bastante claro. Acceso wifi en varios puntos del municipio, 20.000 euros, no se dicen cuáles tampoco. Fomentar la conciencia y acciones a favor del feminismo, 12.000 euros. Es lo mismo que se leyó aquí también. Elaborar y publicar un inventario de caminos públicos del municipio, 5.000 euros. Es que esto es lo que hay para votar. Es la encuesta que viene en la página web del ayuntamiento, ¿eh? Lo he abierto para asegurarme que no estaba desarrollado. Aquí sí hay sitio. Y si la gente va a utilizar esto y se está utilizando, por ejemplo, en redes sociales o el enlace para poder votar aquí, que es una herramienta muy práctica, pero es que no viene información. Y esto mismo es lo que viene dentro del folleto que está cogiendo la gente en los diferentes puntos de votación. Entonces, puedo entender que en un folleto que es enorme, creáis que no cabe más información. Eso lo podríamos dar una vuelta, porque quizá tiene que ir junto a un Getxoberri específico sobre cada una de las propuestas que se hacen. Pero que en la web tampoco venga más que con 4 palabras, que ni siquiera se sepa qué es la reactivación sociocultural o es que ni los paseos en el litoral, es que viene muy poco descrito. Entonces, yo sí solicitaría que se haga un poco más de esfuerzo a la hora de explicar, porque el área lo conoce, pero la gente que vota no. Y ya nos han llegado varias protestas porque la información no está amplia. Vale, pues. Vaya, Ainhoa. Ah, vale, pues entonces si no hay alguna... Vale, Paula. Sí, de forma rápida. Hemos preguntado antes en territorio y como corresponde aquí la vuelvo a realizar. El tema de la instalación de los radares, ¿tenemos ya algún tipo de fecha o sabemos cómo va el proceso de instalación de los radares de las zonas 30 y demás? Pues como creo que ya expliqué en alguna otra comisión, lo que es la parte de la obra civil está hecha y lo que estamos es en el proceso de licitación de lo que son los aparatos en sí mismos de los cinemómetros. Cuando esté terminado el proceso de licitación, como ya comentamos, pues lo comunicaremos e intentaremos hacer una campaña de publicidad o de comunicación a la ciudadanía antes de que empiecen a funcionar, porque como bien comentamos, no tienen ninguna finalidad recaudatoria per se, sino que lo que intentan es buscar una mayor seguridad vial y por lo tanto lo haremos. Pero todavía la respuesta es que está en fase de licitación, los cinemómetros. Vale, lo pregunto porque cuando lo trajimos fue hace más de 2 meses y pensábamos que ya estaba finalizada esa pequeña licitación, pero bueno, seguiremos entonces a la espera. Vale, y la última pregunta que tengo de forma breve. Hemos visto en redes sociales unas quejas sobre una persona que vive allí porque es una persona sin hogar en el parque en la zona de Telefónica en Gaztelumendi. Parece que hay vecinos y vecinas que se están quejando porque parece que crea problemas de salubridad y demás, e incluso en presencia de personas mayores y menores y que a veces incluso anda, bueno, digamos que con poca ropa o nada. Entonces, aparte de la porquería que pueda generar, que esto es más de medio ambiente, parece que han llamado a la policía en varias ocasiones y dicen que no les ven vigilar aquella zona para ver lo que hace esta persona. Entonces, nos gustaría poder contrastar esta información y saber si en la policía existe algún tipo de orden o de tarea que sepan sobre esta zona y sobre esta persona en concreto. Pues lo que tengo que decir al respecto es que ante la pregunta de una cuestión que aparece en redes, contrastaremos si estamos contrastando el dato y veremos hasta qué punto esa es la situación real y la actuación que puede tener la policía. Pero creo que, ya digo, que lo contrastaremos en su caso. Pero lo que sí quiero decir, creo que lo he dicho también en alguna otra ocasión y lo mantengo, es que esas situaciones de personas que están viviendo en calle, que en muchas ocasiones tienen patologías, que el abordaje creo que no se debe hacer desde una perspectiva policial. Las personas que están viviendo en calle tienen una situación de experiencia de vida o de historia de vida, como hablábamos ayer,
que suele ser realmente bastante dura, que se suelen encontrar a veces en situación de exclusión por un tipo o por otro. Y por otro lado, la policía actúa hasta allí donde puede. Y quiero recordar que la ley de pagos y maleantes y la de peligrosidad social fue derogada hace muchísimos años. Y las soluciones que tenemos que buscar no son soluciones policiales, sino que lo que tenemos que buscar son soluciones multidisciplinares para intentar dar solución a una problemática de una persona que se encuentra viviendo en calle. Si no hay ninguna otra cuestión. Sí, por cerrar. Claro que no le queremos dar solamente una visión policial, pero es por competencia de la comisión. El tema de la parte social lo íbamos a destinar a la siguiente, que es cohesión social, porque si lo llegamos a plantear aquí como una solución, obviamente nos hubiesen dicho que no es competencia de la presidenta. Entonces, aquí hemos preguntado por esta parte porque sabíamos que había habido llamadas a la policía y es lo que corresponde. La visión social la daremos en el espacio que corresponda. Bien, pero en cualquier caso quiero decir que aquí estamos hablando sobre un tuit o sobre algo que ha aparecido en redes sociales y vuelvo a repetir que lo que nosotros primero tenemos que hacer es contrastar ese dato. No todo lo que aparezca en redes sociales es así o tal como se cuenta. Por lo tanto, lo he dicho al principio y vuelvo a repetir. Contrastaremos ese dato, si ha aparecido en una red social, contrastaremos el dato y veremos qué es lo que se está haciendo y hasta dónde se está actuando y hasta dónde se puede actuar. Si no hay ninguna otra cuestión más, damos por finalizada la comisión de este mes de junio. Eskerrik asko guztioi.